Cuando mucha gente oye la palabra kebab, piensa en algo bastante concreto. Pan, carne cortada, salsas y ya. Pero eso no es el kebab. Es solo una parte del mapa. Porque kebab no es un único plato, ni una única forma de cocinar. En sentido amplio, es una familia de carnes cocinadas al fuego, muy ligada a Turquía, Oriente Medio y parte de Asia Central y del Sur. De hecho, la propia palabra viene de un término persa que después pasó al árabe y al turco. O sea, que desde el principio ya estás hablando de algo mucho más grande que un simple bocadillo. Y eso se nota enseguida, en cuanto empiezas a abrir el mapa. El primero, y seguramente el más reconocible para mucha gente en Europa y Latinoamérica, es el doner kebab. O al menos, la versión de kebab que casi todo el mundo tiene en la cabeza cuando oye esa palabra. Ese rulo enorme de carne girando en vertical, dorándose por fuera, mientras lo van cortando en láminas. A veces, incluso con esa máquina que baja y sube sola por el bloque. Esa es la imagen clásica, y aquí hay un matiz importante. Porque una cosa es el doner como técnica, que tiene bastante historia detrás, y otra muy distinta es la versión rápida y muy extendida que mucha gente conoce hoy en locales de kebab. Ese formato más callejero, más estandarizado, muchas veces hecho con rulos industriales y con una lógica más de comida rápida que de producto especialmente cuidado. O sea, para muchísima gente, kebab significa justo eso: pan, carne cortada del rulo, salsas y a correr. Pero la lógica original del doner va más allá de esa versión. La idea es apilar la carne en un asador vertical para que la parte exterior se vaya tostando poco a poco, mientras el interior se mantiene jugoso. Por eso se corta desde fuera, en capas finas, a medida que se va cocinando. No es una carne hecha de una vez y ya está. Es una pieza que se va abriendo al calor. Además, aquí hay un detalle histórico bastante potente. Ese sistema de carne apilada en vertical suele situarse en el mundo otomano del siglo XIX, y muchas referencias lo vinculan a Bursa, en Turquía. O sea que esa imagen tan normalizada hoy en miles de locales tiene detrás una técnica con bastante historia. Y su propio nombre ya te da una pista, porque doner se relaciona con la idea de girar o rotar. Aquí ya aparece una idea clave para todo el vídeo. Dentro del universo kebab, una de las grandes diferencias está en cómo se cocina la carne. Y en el doner eso está clarísimo. Bloque vertical, capas apiladas y corte al momento. Después viene uno que cambia por completo la imagen: el Adana kebab. Aquí ya no hay asador vertical, no hay láminas finas, no hay bloque girando. Aquí lo que tienes es carne picada, bien condimentada, moldeada sobre un pincho ancho y cocinada directamente a la parrilla. Y eso ya lo lleva a otro terreno. El doner entra por capas y corte. El Adana entra por fuego directo, humo, grasa y una forma alargada muy marcada. Viene de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, y es una de las variantes más reconocibles del país. Además, suele ser más intensa y más picante que otras parecidas, como el Urfa kebab. Y hay un detalle muy bueno. En las descripciones más tradicionales de la Adana se insiste en que la carne no se trata como una carne picada cualquiera, sino con bastante cuidado. Incluso a veces, picada con cuchillo y no solo pasada por máquina, para controlar mejor la textura. Y eso se nota. No es un kebab de capas finas ni de corte rápido. Es más compacto, más jugoso, más de parrilla, más de pincho ancho, más de golpe de fuego. Y visualmente eso importa mucho, porque te obliga a salir de la idea de que kebab significa siempre carne que gira. Luego viene uno que rompe todavía más el patrón, el chapli kebab. Y aquí ya el mapa se abre de verdad, porque mucha gente lo ve por primera vez y ni siquiera lo asocia enseguida con la palabra kebab. ¿Por qué? Porque no parece ni un doner ni una brocheta clásica. Se parece más a una pieza plana de carne muy especiada, casi como una hamburguesa rústica, irregular, más ancha y más aplastada. Es especialmente popular en Pakistán y Afganistán y está muy asociado a la zona de Peshawar y al mundo pastún. Aunque incluso dentro de la región hay debate sobre su origen exacto. Y eso ya te dice algo. No estás viendo una variante menor, sino un kebab con identidad propia y bastante arraigo. Además, hasta su nombre parece apuntar a su forma. Chapli se relaciona con la idea de algo plano o aplanado. Y aquí la forma no es un detalle, es parte del plato. Se aplasta para que se cocine de otra manera, para que tenga más superficie, para que quede más crujiente por fuera y más jugoso por dentro. Y en muchas versiones aparecen ingredientes y matices que lo hacen todavía más reconocible, como cilantro, especias muy marcadas o incluso semillas de granada seca. O sea que aquí el kebab ya no va ni de giro ni de pincho largo. Va de una pieza plana, intensa y con muchísima personalidad. Después llega uno de los grandes puntos de confusión, el shawarma. Porque sí, cuando lo ves, se parece bastante al doner. También se hace con capas de carne en un asador vertical,
que se van dorando por fuera y se cortan a medida que se cocinan. Así que visualmente parten de una idea muy parecida, pero no suelen sentirse igual. El doner que mucha gente conoce en Europa suele ir más por el formato rápido de pan, ensalada, salsas y carne cortada al momento. El shawarma, en cambio, suele estar más ligado al mundo árabe y al Levante, y muchas veces se reconoce por un perfil más especiado, más marinado, y por acompañamientos como pita, tahini, encurtidos o hummus. O sea, que no es solo una diferencia de nombre, muchas veces cambia el sabor, cambia el tipo de acompañamiento y cambia también la sensación general del plato. Aquí tampoco hace falta ponerse purista ni decir que uno es siempre mejor que el otro, porque eso depende mucho de dónde lo comas, pero sí conviene quedarse con una idea clara. Ver carne girando en vertical no significa que todo sea exactamente lo mismo. ¿A veces estás viendo platos muy emparentados? Sí, pero no clones. Y de hecho, hay una curiosidad muy buena que ayuda a entender hasta qué punto esta técnica viajó. Esa lógica del asador vertical, ligada al shawarma y al doner, acabó influyendo incluso en el taco al pastor en México. O sea, que esta familia no solo se expandió, también dejó huella muy lejos de su punto de partida. Y para cerrar el mapa, entra otro estilo que ayuda muchísimo a ordenar todo esto: el shish kebab. Porque aquí, el kebab vuelve a cambiar de forma. Ya no tienes un bloque vertical girando, como en el doner o el shawarma. Tampoco una pieza plana y especiada, como en el chapli. Y aquí, además, aparece una confusión bastante normal. A simple vista, el shish puede recordar un poco a la dana. Pero no son lo mismo, porque en el adana, la carne va picada, condimentada y moldeada sobre un pincho ancho. En el shish, en cambio, lo normal es que vayan trozos enteros de carne ensartados y cocinados al fuego, algo mucho más parecido a lo que aquí llamamos brocheta. Parece un cambio pequeño, pero visualmente, y al comerlo, no lo es. El adana tiene una textura más compacta, más uniforme, más de mezcla trabajada. El shish se reconoce por piezas claras de carne, más separadas, más directas, más de brocheta clásica. Además, el propio nombre ya te da una pista, porque shish, en turco, se relaciona con el pincho o la brocheta. O sea que aquí el centro del plato no es el giro, ni la carne picada, ni una pieza aplastada. Es la brocheta como formato. Y eso cierra muy bien el mapa, porque ya te deja las diferencias mucho más ordenadas. Doner y shawarma van por capas en vertical. Adana va por carne picada moldeada sobre un pincho ancho. Chapli va por una pieza plana, muy especiada y con otra textura. Y el shish kebab va por trozos enteros de carne hechos a la parrilla. Así que al final, hablar de kebab como si fuera una sola cosa se queda corto. Porque kebab puede ser carne cortada de un asador vertical. Puede ser carne picada llevada a la parrilla. Puede ser una pieza plana y especiada que rompe la imagen típica. Y también puede ser algo tan simple y tan reconocible como carne en brocheta sobre fuego. Y justo ahí está lo interesante. Que detrás de una palabra tan simple, muchas veces hay mucho más mapa del que parece.